Shalom. Vamos a revisar la lección semanal de la Parashat Vaet Hanan en el lector número 6. Vamos a hablar acerca del Kiryat Shema y amarás a Hashem tu Dios. Vamos a comenzar con la lectura que va del capítulo 6 a partir del versículo número 4 de Devarim, ya el quinto libro que dejó para nosotros Moshe Rabenu. Leo y dice: Escucha, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai será uno. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, las enseñarás agudamente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes de camino y al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán diadema entre tus ojos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portales. Y sucederá que cuando Adonai tu Elohim te lleve a la tierra que juró a tus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para entregarte ciudades inmensas y excelentes que tú no construiste, casas repletas de todo lo bueno que tú no llenaste, cisternas talladas que tú no tallaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te sacies. Cuídate mucho que no sea que olvides a Adonai, que te sacó de la tierra de Mitzraim, de casa de esclavos. A Adonai tu Elohim temerás, y a él le servirás, y en su nombre jurarás. No seguirán tras de dioses ajenos, de los dioses de las naciones que están a su alrededor, pues Adonai tu Elohim es celoso en tu seno, no sea que se encienda la ira de Adonai tu Elohim contra ti y te aniquiles sobre la faz de la tierra. No pondrán a prueba a Adonai su Elohim como hicieron en Masá. Ciertamente deberán guardar los mandamientos de Adonai su Elohim, así como sus testimonios y sus estatutos que él te ha ordenado. Harás lo recto y lo bueno a los ojos de Adonai, para que te vaya bien y llegues y heredes la buena tierra que Adonai juró a los ancestros de ustedes, para expeler a todos tus enemigos ante ti, como habló Adonai. Cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué son los testimonios, los estatutos y las leyes que Adonai nuestro Elohim les ha ordenado? Entonces dirás a tu hijo: esclavos fuimos de Paró en Mitzraim, y Adonai nos sacó de Mitzraim con mano poderosa. Adonai impuso signos y prodigios grandes y nefastos sobre Mitzraim, sobre Paró y sobre toda su casa, ante nuestros ojos, y a nosotros nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra que había jurado a nuestros ancestros. Adonai nos ordenó cumplir todos estos estatutos a fin de temer a Adonai nuestro Elohim por nuestro bien, todos los días, para darnos vida como en este día, y rectitud será para nosotros si somos cuidadosos de cumplir todo este mandamiento delante de Adonai nuestro Elohim, tal como él nos ha ordenado. Bueno, esto es lo que vamos a revisar hoy, y estamos ante uno de los textos centrales dentro de la Torá, dentro del judaísmo, y encierra muchos comentarios y muchas interpretaciones. Por ejemplo, nada más Rambam, Maimónides, que es los escritos de él son la base para la cual voy a dar la explicación que a continuación. Toda su obra, como el Mishneh Torah, en donde un tercio de su obra, que son 14 tratados, habla acerca de este texto. Porque el concepto que más disfruta y explica Maimónides es el concepto del amor a Hashem. Y aquí precisamente habla acerca de esto, de amar a Hashem. Así que todo lo que pudiéramos explicar en este breve tiempo que tenemos
pues es poco en comparación a todo el provecho que se le puede extraer a estos conceptos aquí manejados por Moshe Rabbeinu. Así que de esto hay mucho que decir, pero al final algo hay que tomar y darlo a conocer a todos nuestros oyentes para que puedan tener un mensaje que sea muy bueno para su vida. Entonces vamos a comenzar exponiendo esto. Bueno, hablando sobre Kriyat Shema, la lectura del Shema, o la repetición de la Shema. Bueno, este texto, como les digo, es fundamental y en este se encierra de principio a fin la vida judía, la vida de fe, porque da inicio a nuestra vida y da término a nuestra vida, la cita de este texto. Tal como lo menciona el texto de la Torá, al acostarnos y al levantarnos, si estando en casa o fuera de casa, si siendo de día, siendo de noche, donde quiera que nosotros estemos, estaremos constantemente repitiendo estas palabras, por lo tanto son centrales. Así que esto es lo que vamos a tener en cuenta. Maimónides, a partir de este texto, él comienza a describir su orden de 613 mitzvot, del Sefer HaMitzvot, los 613 mandamientos que decodificó para nosotros Maimónides. Hay diferentes listas, no es que exista una sola lista, hay diferentes listas, pero Maimónides tiene en mente este versículo al momento de hablar sobre esto, sobre los mandamientos. No solamente esto, sino que aquí se concentran también el inicio de los 13 principios de fe. Aquí se encuentra también los versículos, los textos que van a estar contenidos dentro de una mezuzá y dentro de los tefilim, que son elementos de los más sagrados que nosotros tenemos dentro de nuestras costumbres. Y por lo tanto, otra vez se aumenta mucho esta mitzvah, este mandamiento, estos versículos, este texto. Bueno, así que tenemos esto, ya está. Vamos a comenzar hablando ahora. Este texto, Shema Israel, así dice el texto natural, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Vamos a comenzar a explicar esta palabra Shema. La palabra Shema significa escucha. Escucha es una situación de llevar el mensaje al interior. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Atender la voz, el mensaje, introducirlo a uno. Y ese es el mensaje de escuchar. Para este momento en que Moshe Rabbeinu está redactando este texto y dando este informe al pueblo de Israel, ya tiene un camino previo con Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, esta expresión es precisamente para aquellos que ya tienen un camino previo en esta búsqueda de la divinidad o este andar de la divinidad. Por eso es que ellos podrán escuchar. Shema es escuchar. El texto de la Torá tiene cerca de 80,000 letras. Y de estas 80,000 letras que tiene, hay letras
que tienen un número, perdón, una escritura mayor, o sea, son más grandes que otras, así como hay una que es más pequeña que las demás, o hay unas. Entonces, el Sefer Torah en esta palabra, Shema, tiene una letra que es la Ain, que es más grande, está aumentada. Cada vez que hace esto la Torah es para que nosotros podamos detenernos, pues se está saliendo de la normalidad, el escrito. Por lo tanto, quiere que nos detengamos y reflexionemos. La reflexión consiste en entender el número que significa la letra Ain. Y la letra Ain significa el número 70. Ain es el número de 70. Hasta la fecha nosotros conocemos que son 70 las naciones que hay en el mundo, que componen el mundo. Estos son los que conocemos como los Bené Noach de Shem, Ham y Yefet. Surgieron 70 más, o 70, un número total, contándolos a todos ellos, de tal modo que de todos ellos se formaron todas las naciones del mundo. Así que el número aquí 70 de la Ain significa que escuchen las naciones del mundo. Escuchen este número 70. Pero también el número 70 no solamente expresa el número de las naciones del mundo, sino también expresa el número de los ancianos que siguen a Moshe Rabenu para que reciban el espíritu del propio Moshe, que está en Moshe, en el Ohel Moed. Y entonces también ellos reciben el espíritu y profetizan. Así que el número 70 hace saber que este mensaje está dirigido tanto a todas las naciones del mundo como a la nación de Israel. Y aclara todavía más sobre la percepción que recibieron ellos, o la fuerza que recibieron estos 70, refiriéndonos a los ancianos que acompañaron a Moshe, para que ellos pudieran captar o recibir el espíritu de Akadosh Baruj Hu. ¿Para qué nombrar a estas 70 naciones? Pues si se dispersaron con la destrucción de Torre de Babel, al poder escuchar atentamente la voz de Hashem, porque al final de cuentas, esta dispersión se produjo porque Akadosh Baruj Hu tiene 70 Bene Elohim, 70 hijos. Estos hijos son rectores, lo que le dan la lucidez de captación de la divinidad a cada una de las naciones del mundo donde quiera que ellas se encuentran. Entonces, cuando atienden la divinidad, como dijo, ¿cómo es que ellos pueden atender a la divinidad? Como dijo precisamente Maimónides, se puede captar a la divinidad de dos maneras: a través de la comprensión de la creación y a través del mensaje divino, de la voz de Dios. Entonces, estas naciones del mundo van a captarlo a través de la creación. Precisamente Abraham Avinu capta la divinidad a través de entender el entorno, a través de entender la creación. Y él lo capta tan perfectamente. Por eso recibe el espíritu, Abraham Avinu. Él es un ejemplo precisamente de cómo todo esto sucede. Es captada la divinidad a través de la creación, de pensar. Y esta posibilidad la tienen todas las naciones del mundo. Llegar al concepto de la divinidad no es privilegio de nuestro pueblo, es para toda la humanidad. Por eso Shema es 70, las 70 naciones, pero también Shema es 70, los 70 sabios que acompañaron a Moshe Rabenu y recibieron el espíritu. Por lo tanto, estamos hablando de captar el mensaje divino. Escucha. Estos
que pueden captar el mensaje divino, Shema Israel. Estos son nombrados Israel. No tiene que ver con una descendencia física, sino con la habilidad de poder captar la divinidad. Ya sea que uno viene por los 70, que tiene que ver, que están dentro del pueblo de Israel y por lo tanto tiene que ver con Israel, o está hablando de Israel, los descendientes directos de Abraham, o de las 70 naciones del mundo. Como ya les he platicado, el judaísmo no es proselitista, es decir, no estamos buscando adeptos para que formen parte del judaísmo, no. Estamos siempre compartiendo el mensaje de la Torá para que otros puedan tener la revelación de la divinidad. No es que para que formen parte del judaísmo, sino para que llegue a ellos la captación de la divinidad. Ese es el propósito de nuestro pueblo. Entonces, a estos que captan la revelación divina, sea que vienen de entre los hebreos, o sea que no, se le conoce como Israel. Hay que hacer diferencia porque más adelante se va a denominar a nuestro pueblo Bené Israel, es decir, los hijos de Israel. Es decir, los hijos de quienes recibieron la captación. Pero Israel como tal está hablando de todos aquellos que reciben la captación de la divinidad. Bené Israel es la porción específica de nuestro pueblo que descendemos de Yitzhak y que ahora somos denominados Bené Israel. Esto gracias a que a Jacob se le cambia el nombre de Israel, por lo tanto Bené Israel. Por eso hay una nomenclatura diferente para nosotros y el término que se usa aquí para los que llegan a la captación de la divinidad. Shema Israel. Este mensaje interior captado, este mensaje captado desde nuestro interior, es lo que nos hace ser Israel. Adonai Elohenu. ¿Qué es lo que debemos escuchar? Adonai Elohenu. Hashem, nuestro Dios. Entonces, aquí lo que debe internalizarse es la captación de Yud-He Vav-He, de Hakadosh Baruj Hu, de Hashem. Hashem viene acompañado, este nombre, esta nomenclatura de Hashem, Yud-He Vav-He, viene precedido por el concepto Eye Asher Eye. Yo soy el que soy, o seré el que seré. Esto encierra el concepto y la idea de que Hashem tiene una existencia que es incomparable a toda la realidad que nosotros contemplamos. He ahí donde, dentro de los conceptos de Maimónides, a la existencia de la divinidad se le conoce con el nombre de Matsui Irishon, la existencia primera. Esa existencia es completamente diferente a toda la realidad que nosotros contemplamos. La realidad que nosotros contemplamos le llamamos Hol Nimtza. Hol es lo demás que existe y que es común, que es de esta realidad. Metsuya, de esta realidad. Entonces, así que Hashem es el generador, el creador de esta realidad, y Hashem no tiene el mismo nivel de existencia que esta realidad posee, porque esta realidad depende necesariamente de Akadosh Baruj Hu, mas Akadosh Baruj Hu no depende de esta realidad. Por lo tanto, él, por así decirlo, es el verdadero existente.
la verdadera existencia y nosotros vivimos por un breve lapso de tiempo, mas Él permanece siempre existente. Este es el concepto que debemos aprender y atender, y que debemos escuchar y que debemos internalizar. Y ahorita estoy hablando de forma rápida, porque he aquí que debemos entender lo más importante de esto. Aquí hablo brevemente sobre esto. La existencia de Akadosh Baruj Hu no puede compararse a nada de lo que aquí nos rodea. Ni de lo celestial, ni de lo terrenal, ni de lo que hay entre ellos. No hay nada en este mundo que sea comparable a Kadosh Baruj Hu. Esto es Yud-He Vav-He. Yo soy el que soy. Yo me defino a mí mismo. Yo soy la causa de mí y por mí. Yo no necesito de nada más. Eso es Yud-He Vav-He. Yo tengo una existencia ajena a toda esta existencia, a toda esta realidad. Esto es lo que significa Yud-He Vav-He. Elohenu es nuestro Dios. Esa existencia es nuestro Dios. O sea, en este momento nosotros apropiamos como Israel, o sea, estos que internalizan el mensaje acerca de la existencia de Akadosh Baruj Hu y se lo apropian, entonces cumplen con esta expresión. Elohenu es nuestro Dios. Ese Matsui Rishon, esa existencia primera, esa existencia que no depende de nada más dio origen a toda esta realidad en donde yo estoy incluido. Él es nuestro Dios. Cuando decimos nuestro Dios, está hablando con respecto de Israel, del Israel de la revelación. No significa que es solo de los Bené Israel, ya les he explicado. Bené Israel somos nosotros. Israel es todo el mundo que puede llegar a la captación de la divinidad. O sea, no es que sea nuestro Dios y no de otros, sino nuestro Dios en el significado de que nosotros lo reconocemos a Él. De todos lo que lo hemos llegado a reconocer, Él es nuestro Dios y esto es abierto para todos. No solo para los Bené Israel, sino para el mundo entero. El mundo entero, en cuanto llegue a esa concepción, llegará a formar parte del nombre Israel. Y te haré un gran nombre, le dijo a Abraham Avinu. Por esa razón, los descendientes de Abraham son llamados Israel, porque la promesa fue que todo aquel que reconozca a Kadosh Baruj Hu, viniendo de entre las naciones del mundo, como venía Abraham, entonces sería llamado Israel. Y esa es la razón. Hashem, nuestro Dios, Hashem Echad, Hashem, uno es, o es uno, es único. Entonces, esta palabra, que otra vez habla de este yo soy el que soy, es una referencia a Él, esta unicidad, que Él es único, como veníamos acompañando. Él es el único existente, el verdadero existente, y no hay otra existencia sino solamente en Él. Por lo tanto, todo lo que a nosotros nos rodea, toda esta realidad, toda esta Metsuya, toda esta realidad, está y existe en Él. Esto es lo que debemos llegar a saber.
Voy a estar recuperando unos líquidos por el ayuno. Bien. Entonces, esta es Ejad, la unicidad, comprender que Hashem es uno y único, que no existe nada más sino Él, e incluso toda otra existencia como la nuestra, como la que todo lo que nos rodea, ocurre en Él. Este es el significado que nosotros debemos traer a nuestro pensamiento cuando citamos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Todo esto debe estar internalizado, debe ocupar todo nuestro pensamiento. Precisamente por eso va a continuar el texto que sigue, el versículo siguiente. Voy explicando. Pero aquí también hay una letra que está aumentada, que es la letra Dalet. La letra Dalet es cuando la unimos, bueno, la letra Dalet es el número 4. 4 tiene que ver con todo, con las 4 dimensiones, hablando de norte, sur, este, oeste, las 4 direcciones de la tierra, donde estarán todas estas naciones y toda esta fe, de cómo va a ser esparcida esta fe en todas direcciones. De esto es de lo que está hablando. Se va a dar a conocer que el uno va a ser conocido en todo el mundo, en todas direcciones, y cuando reunimos la palabra formada por estas 2 letras, Ain y Dalet, se forma la palabra Et. Et significa testigo, ser testimonio, dar testimonio. Que nosotros hemos comprendido y captado toda la inmensidad de este concepto desarrollado de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Y qué involucra? Poder llegar a captar este mensaje, poder llegar a captar a este grado y a este nivel a Kadosh Baruj Hu. Dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. En hebreo, ve'apta et Adonai Eloheja bechol levaveja ubchol nafsheja ubchol meodeja. Ve'apta, y amarás. El texto está aparentemente en pasado, pero en realidad está en futuro, pues tiene una vav, como ya saben. Bechol significa que nosotros lo captamos y lo seguiremos captando así, o sea, lo amamos y lo seguiremos amando. O sea, por los que ya lo captamos y por los demás que lo vendrán a captar en este grado de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, la palabra beapta, amarás. Amarás implica precisamente el grado espiritual, el nivel interno de nuestro ser. No esto que es visible de nosotros, no está hablando del cuerpo. Amarás tiene que ver con algo que no es tangible, algo que no puede ser palpado. Y estamos hablando entonces de un sentimiento. Ahora, no es una mitzvah. Ninguna de estas expresiones aquí citadas son mitzvot, son mandamientos, no son mandamientos. Estos no son mandamientos. Esto, como les he explicado, está en la mente de Maimónides para empezar a decodificar los mandamientos, mas este texto no los describe estos
estas palabras como mandamientos. No son mandamientos. No son mitzvot. Por eso Maimónides las incluye dentro de principios de fe. O sea, tiene que ver con algo interno. Dice, ¿qué resultado obtienes de haber comprendido Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Esto de Hashem, ¿qué resultado tienes? De Aptá. Amarás a Adonai tu Elohim. Ya en ese momento, cuando tú ya recibes esta captación, ya no es nuestro Dios, sino es tu Dios. O sea, ya está personalizado, ya te lo apersonalizas, ya hay una relación personal entre él y tú por la captación que se posee. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. Bejol levabeja. La palabra levabeja, de donde viene la palabra lev es corazón, se duplica la bet, no tendría por qué duplicarse, pero se duplica, hay una razón. Porque esto significa involucra dos aspectos de la palabra lev, de la palabra corazón. Levabeja, tu corazón. La palabra lev no está hablando de tu corazón como nosotros hoy en día lo entendemos como la parte física. Está hablando de tus sentimientos. La palabra lev tiene que ver con los sentimientos. Tiene que ver con esta emoción. Tiene que ver con esta capacidad sensorial sensitiva que posee el ser humano. Y lev no solamente implica lo sensitivo. Ya les he explicado que todo aprendizaje que el ser humano debe recibir de la Torah, recibir de Akadosh Baruj Hu, debe pasar por lev, moach, ratzon y matzeh, que es sentir, pensar, decidir y actuar. Entonces, de ahí viene la palabra lev, sentir. Pero sentir, como viene después moach, pensar, estas dos, tanto sentir como pensar, forman parte de la palabra levabeja. Lev. Por eso se duplica la bet. Porque hay dos acciones, dos funciones que se reconocen dentro de la palabra lev, que es esto emocional, esto sensorial. Bien, así que tenemos que entender que estamos hablando de este grado interior. Bejol levabeja, ubjol nafsheja. Y con toda tu alma. La palabra nefesh es lo que nosotros desarrollamos también como ratzón, voluntad, como la decisión que nosotros tomamos en función de lev y moach. Pero todavía sigue siendo algo interno. Vejol nafsheja. Está hablando de nuestra alma, de algo interno que decide. Entonces, todo esto surge, todo este desarrollo surge en el individuo cuando capta a la divinidad tal como la divinidad es. O sea, el Yud He Vav He. Se desarrolla en el individuo estas sensaciones de sentir, pensar, decidir. Ubjol meodeja. Y con todos tus medios. La palabra meod significa, viene la palabra aumentado o intensidad. O sea, con toda tu intensidad. Tiene que ver con algo interno. Sin embargo, la manifestación de esto interno, esta intensidad,
ya está en contacto con lo más físico, con lo más material. Ya está cercano a lo material, es decir, cercano a la acción. Por eso es que cada consejo de la Torah nosotros la pasamos por Lev, Moaj, Ratzón y Masé. Hacemos evolucionar para llevar a la práctica cada una de estas cosas. Ahora, esto ocurre a nivel interno. Esto es a nivel interno, porque está hablando del amor que la persona desarrolla cuando reconoce a la divinidad en el nivel de unicidad que él y de existencia que a él le corresponde. Entonces, cuando cuando la persona capta ese grado de existencia, ese grado único de divinidad en él, entonces le ocurre todas estas cosas. ¿En qué grado? Dice el texto de la Torá: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Es decir, se desarrolla todo, con toda su potencia, con toda su fuerza, todo esto en ti, porque recibes de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que recibieron estos 70 ancianos cuando acompañaron a Moshe. Esto es lo que captó Moshe y esto es a lo que surgió y nació Moshe en el momento de estar en Har Sinai. Esto es lo que también se espera que las naciones del mundo puedan venir a ese resultado. Como les decía, fue Abraham Avinu el ejemplo magnífico de cómo esto se llevó a cabo, pues él amó intensamente a Akadosh Baruj Hu, con todo que incluso cuando le solicitó la vida de su hijo, no negó, sino que lo llevó a cabo. O sea, amó a Akadosh Baruj Hu con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, con todos sus medios, porque reconoció a la divinidad. Este reconocimiento también lo tiene Moshe, esto lo tienen los 70 ancianos. Esto es lo que se espera que nosotros podamos, a lo que podamos nacer cuando recibimos a la divinidad, cuando descubrimos a la divinidad en su completa existencia, en la dimensión de su envergadura. Así es que cuando hacemos esto, pues nosotros estamos en completa sintonía con Akadosh Baruj Hu. Así como Moshe Rabbeinu estuvo con Hashem cara a cara, en ese grado de sintonía nosotros nos encontramos delante de Akadosh Baruj Hu, así como esos 70 ancianos que acompañaron a Moshe Rabbeinu y profetizaron. Esto es lo que Moshe Rabbeinu encarga al pueblo que podamos desarrollar, que nos podamos apegar a Hashem en este grado de apego. No son mitzvot, les repito, no son mandamientos. Es una instrucción divina que nosotros debemos alcanzar. No es un mandamiento. No se describen aquí como mandamientos, como tales. Estas palabras, por eso dice Adebarim, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, las enseñarás agudamente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes de camino al acostarte y al levantarte, las atarás como señal sobre tu mano y serán diadema entre tus ojos, las escribirás sobre las cambas de tu casa y en tus portales. Bien, ahora sí, en este momento, el texto de la Torá comienza a decir, yo te ordeno. Ya está hablando de mitzvot, ya está hablando de mandamientos. Lo previo no son mandamientos. A partir de aquí ya son mandamientos y se empiezan a describir precisamente como lo que hoy en día conocemos como los tefilim, la mesuzá,
es sobre el estudio de la Torah, sobre conceptos muy fundamentales dentro de los mitzvot, dentro de los mandamientos. Entonces, ¿cómo es que pasamos de Kriyat Shema, de esta instrucción divina, a los mitzvot, a los mandamientos? ¿Por qué ocurre esto? Porque no solamente se da a conocer estos mandamientos, sino que hay una advertencia de lo que precisamente le ocurrió a nuestro pueblo cuando se adentra en los mitzvot, en los mandamientos. Y sucederá que cuando Adonai tu Elohim te lleve a la tierra que juró a tus ancestros, Abraham, a Isaac y a Jacob, para entregarte ciudades inmensas y excelentes, que tú no construiste, casas repletas de todo lo bueno que tú no llenaste, cisternas talladas que tú no tallaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, todo esto que se anuncia le es concedido al pueblo por misericordia divina. ¿Por qué por misericordia divina? Porque la persona captó el grado de amor que es absoluto, que es completo, que es total, anunciado desde el Kriyat Shema. Entonces, como la persona captó con toda intensidad la divinidad, todas estas cosas le son concedidas porque Hashem así se lo proveyó, por misericordia divina. Sin embargo, el texto da un giro, diciendo, cuídate mucho, no sea que olvides a Adonai, que te sacó de la tierra de Midian. ¿Qué significa que olvides a Adonai? Es decir, que tú perdiste ese gran amor, el absoluto amor que tú sentías, o sea, llegaste a la duda, dudaste de Akadosh Baruj Hu. Luego entonces, ¿qué dudas? Se dice, de casa de esclavos, a Adonai tu Elohim temerás y a él le servirás, y en su nombre jurarás, no seguirán tras de dioses ajenos, de los dioses de las naciones que están a su alrededor. ¿Por qué vas a poder seguirlo? Porque hay duda, porque ya no hay absoluto amor en ti, ya no hay amor total en ti. Recuerde que el Kriyat Shema anuncia que debemos tener completo amor, pero si en algún momento hay duda de amor, se disminuye la intensidad del amor, entonces caemos dentro de este rubro. Pues Adonai tu Elohim es Dios celoso en tu seno, no sea que se encienda la ira de Adonai tu Elohim contra ti y te aniquile de sobre la faz de la tierra. No pondrán a prueba a Adonai su Elohim, si lo pones a prueba tienes dudas, como hicieron en Masá. Ciertamente deberán guardar los mandamientos de Adonai su Elohim, así como sus testimonios, sus estatutos que él te ha ordenado. Porque ya ahora advierte la Torah que el pueblo debe vivir de acuerdo a los mandamientos porque dudó de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ante la duda, el pueblo tiene que vivir en obediencia a los mandamientos. Y así está escrito, harás lo recto y lo bueno a los ojos de Adonai, para que te vaya bien y llegues y heredes la buena tierra que Adonai juró a tus ancestros, para expeler a todos sus enemigos ante ti, como habló Adonai. Previamente había anunciado a Hashem que le iba a conceder todo a manos llenas sin que él hubiera hecho nada. Esto es porque ama a Hashem totalmente, absolutamente, completamente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero cuando viene la duda, entonces se le prescriben mandamientos ahora sobre los cuales debe vivir para que le vaya bien y entonces pueda recibir todos los bienes prometidos. Ya ahora es por recompensa o castigo todo lo que le suceda. ¿Por qué?
viene ahora esa decisión de parte de Hashem porque el pueblo dudó. Así que en otras palabras, cuando uno ama a Hashem, recibe de Hashem absolutamente todo. Cuando uno duda de Hashem, para poder conseguir los bienes, uno necesita vivir de acuerdo a los mandamientos. ¿Qué es lo que exige en primer lugar Hashem? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ante la duda, cuando la persona duda de amor, entonces tiene que estar haciendo cosas para manifestarle de su amor y su devoción al otro. Tiene que anclarlo bajo méritos. Mas cuando el amor es puro, cuando el amor es intenso, cuando el amor es genuino y auténtico, no necesita de nada más, pues es evidente a todas luces el amor que siente por tal. En cambio, cuando uno mismo siente que su amor no es en absoluto, necesita ir a acompañarlo de obras, de méritos, de cafecitos, de flores, para poder completar lo que le falta a ese amor para que pueda ser absoluto y total y completo. Esta es la razón por la cual el texto da este cambio. Y el texto no solamente lo dice así en un grado de interpretación en el cual uno lo puede estar extrayendo y lo puede uno estar expresando. Fíjese también que aquí, estando en esto de la gematría, el momento en que sucede el cambio de estas cosas es abrupto y lo menciona a nivel de la gematría el Kiryat Shema. ¿Qué dice el texto? De Aptaet Adonai Eloheja, Vejol Levaveja Ubhol Nafsheja. Esta palabra, estas cuatro letras, estas cuatro palabras, Vejol Levaveja Ubhol Nafsheja, ¿sí? Aunque tiene un makaf ahí, o sea que son continuas. Aunque son cuatro palabras, están conectadas, entonces es como si fueran dos al momento de la lectura. Vejol levaveja, ubhol nafsheja. Cuando nosotros hacemos un conteo del valor de las letras, resulta que nos da el valor de 614. Ahí cuando nosotros leemos en hebreo Vejol levaveja, ubhol nafsheja, sumamos 614. ¿Por qué 614? Uno arriba de 613, es decir, esto está por encima de los 613 mandamientos. ¿Y qué es lo que significa? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tú amas a Hashem, entiendes y captas la existencia de la divinidad en el grado que lo aconseja el Kiryat Shema, que revela la expresión Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, y tú captas, entonces te llenas de ese amor absoluto y total. Estás por encima de todos los mitzvot. Pero si no lo recibes, si no lo captas, si no lo entiendes, vas a venir a la duda. Y ante la duda se te encomienda la observancia de los mitzvot, de los mandamientos. Por eso, esta palabra, este 614, no incluye la expresión Ubhol meodeja, porque la expresión Ubhol meodeja raya ya cerca de lo tangible, cerca de lo físico, cerca de lo material. Por eso estamos hablando de que si no aceptas con amor absoluto, no percibes, no te apegas, no te adhieres con amor absoluto a Kadosh Baruj Hu,
entonces vas a tener que entrar en el meodeja, en esta cuestión física de verte involucrado en los mandamientos. Y por eso de inmediato allí viene el texto diciendo: estas palabras que yo te ordeno el día de hoy estarán en tu corazón y las enseñarás agudamente a tus hijos. Y ahí abre los tefilín inmediatamente. Como no lo tienes introducido en tu mente, levabeja, ujol nafsheja, ujol meodeja, como no lograste introducirlo a través de tu percepción de la divinidad, entonces tienes que venir a un elemento secundario que viene, a otra vía, a una vía secundaria que viene para que tú te conectes con el Boreolam, para que tú te conectes con el Creador del universo. Hay dos vías de conexión: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o la obediencia de los mandamientos, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Moshe? ¿Qué es lo que pedimos en primer lugar? Que lo que usted debe aumentar y creer es en reconocer toda la existencia de la divinidad en el tamaño que ésta posee, que Él es el uno y el único, que todo lo que nosotros somos, nos movemos y somos en Él, que todo lo que aquí ocurre, ocurre únicamente en Él. Cuando nosotros nos desarrollamos a eso y a muchos conceptos más aquí, en nuestro interior, entonces estamos por encima de cualquier cosa que a nosotros se nos pueda ser demandado. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.